Muy buenas tardes a todas las comunidades que ya están conectadas para tener esta segunda conferencia formativa respecto a las constituciones que publicó el Concilio Vaticano II. Vamos a comenzar con una oración al Espíritu Santo para pedir tanto que ilumine a la Madre que nos va a predicar, como también a todos nosotros, para que abramos nuestros corazones a esa acción del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Al Espíritu Hijo Santo. y al Espíritu Santo, como era en el el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bueno, bien, comenzamos entonces a ver, la clase, Madre ¿no? Pilar, si me permite un momentito, nada más Sí. una pequeña introducción muy breve. Recuerden, madres, Sí. que estas 4 conferencias que estamos dando en estos 4 últimos meses del mes son por motivo de esa preparación para el año jubilar del año 2025. El Papa Francisco, cuando propuso este año jubilar, él pidió que para prepararnos mejor durante el año 2023, lo que quedaba del año 2023, porque el anuncio lo dio ya comenzado el año, se dedicara a profundizar en el Concilio Vaticano II, especialmente en las constituciones que el Concilio Vaticano II propuso, que además son constituciones que por sus temas a toda la Iglesia le interesa, indudablemente, pero podemos decir que de un modo peculiar nos interesa a nosotros, que Dios nos ha regalado esa vocación de la vida contemplativa. El mes pasado, si ustedes recuerdan, propusimos la Constitución sobre la liturgia, Sacrosanctum Concilium, que es, pues indudablemente, la liturgia uno de los elementos peculiares, esenciales de la vida contemplativa, aunque es un bien para toda la Iglesia. Y en el día de hoy vamos a reflexionar sobre la constitución Dei Verbum, sobre la palabra de Dios, bien, que también es pues el alimento, uno de los alimentos fundamentales de la vida contemplativa. En este contexto hemos pedido a, pues quizás creo que una persona muy conocida de ustedes y además una persona que vive la vida contemplativa y que además lo vive pues como mujer, que es consagrada al Señor dentro de la orden de San Benito, de las benedictinas, bien, que nos exponga esta constitución. Como el mes pasado, la idea sí es conocer el contenido de esta constitución conciliar, pero sobre todo ver cómo la necesitamos, cómo tenemos que vivirla nosotros desde nuestros monasterios, desde nuestras comunidades. La madre que nos va a dirigir esta conferencia, conocida por ustedes, es la Madre Pilar Avellaneda. Pues ahora sí, Madre Pilar, le dejo a usted la palabra para que pues todos podamos realmente enriquecernos con lo que nos ha preparado y con su vivencia. Muchas gracias, Madre Pilar, por haber aceptado este compromiso, que además sé que ha sido una semana muy ajetreada porque ha sido usted transferida ahora al monasterio de Córdoba, ¿no? de ahí de su orden. Pues bienvenida, Madre Pilar, y le dejo a usted la palabra. Muchas gracias, Padre Juan Carlos, y agradecida que me haya tarde. Soy monja cisterciense de la Congregación de San Bernardo y
y vivimos bajo la regla de San Benito, ¿eh? Entonces, si todo lo que voy a hablar está en este libro, no sé si lo podéis alcanzar a ver, que se llama Cuadernos del Concilio, materiales para la preparación del Jubileo 2025 de la BAC. Y ahí hay una serie de estudios muy buenos, muy profundos sobre los diferentes documentos del Concilio Vaticano II. Cuando el Papa escribe a Monseñor Rino Fisichella para iniciar este tiempo de preparación, le escribe una carta y le expresa el deseo de que este tiempo de preparación al jubileo se dedique, dice así textualmente, a una gran sinfonía de oración, ante todo para recuperar el deseo de estar en la presencia del Señor, de escucharlo y de adorarlo. Así que a recuperar el deseo de estar con el Señor es lo que nos vamos a dedicar en esta tarde. Por experiencia sé que la formación es uno de los instrumentos que hace recuperar y renovar este deseo de estar con Dios, en su compañía, en un trato asiduo y cotidiano. Y como dice la instrucción Cor Horas, el primer instrumento de formación permanente para todos los consagrados y aún más para las contemplativas es el cuidado de la vida de oración. Por eso, durante todo este tiempo de preparación al jubileo, nos unimos a la vida eclesial, ya no solamente nuestra congregación o nuestra orden o nuestra federación, ya no solamente nuestra comunidad, sino que hacemos un acto de vida eclesial y nos unimos en esta tarde a esta preparación del jubileo, que tiene como lema peregrinos de esperanza. Y últimamente no se para de hablar de la esperanza, pero es que creo que es importante porque hay demasiado desencanto, demasiado cansancio y necesitamos renovar y recuperar esta esperanza que en nosotras tiene un nombre, se llama Jesús, ¿eh? Bien, pues en este documento de la Cor Hora se habla de 3 elementos en la vida de oración que en toda comunidad contemplativa tiene que estar: la liturgia, la oración personal, y eso lo recalco y lo subrayo porque en nuestro último capítulo general se ha subrayado, se ha puesto mucha fuerza en la liturgia durante muchísimo tiempo y ahora se quiere poner la fuerza en la oración personal, que es imprescindible, ¿eh? Y el tercer elemento para esta vida de oración es la relación con la palabra, a través de la lección y de la colatio, dirá la Cor Horas. Fijaos que en el centro de todo esto lo que está es la palabra de Dios. Por eso dedicarnos en esta tarde un rato a profundizar en la Dei Verbum es algo existencial, es algo, no es un lujo, no es para adquirir nuevos conocimientos, es para revitalizar nuestra vida de contemplativas y si la palabra de Dios había dejado de estar en el centro, con toda su fuerza, volverla a poner, volver a recuperar la fuerza que tiene la palabra de Dios en la vida de la contemplativa. De hecho, la Constitución Apostólica Vultum Dei Quaerere tiene una serie de números, el del 19 al 21, bajo el título de la centralidad de la palabra de Dios. Pues no se lo ha inventado el Papa Francisco, ya se hablaba de la centralidad de la palabra de Dios en la Dei Verbum. Y es en esta centralidad en la que nos vamos a ir adentrando esta tarde. Primero deciros que la Dei Verbum es una constitución dogmática, es decir, es un documento del magisterio de la Iglesia que contiene
Dice el catecismo, verdades contenidas en la revelación que obligan a una adhesión irrevocable de la fe. Por eso, si queremos adherirnos cada vez más al Señor, necesitamos conocer de verdad la Dei Verbum, puesto que obliga, esta Constitución nos obliga a profundizar en las verdades de nuestra fe para una sola cosa, para la unión, para la unidad de vida con Dios. Por eso creo que es importante que veamos primero el primer paso de esta tarde, la estructura. Iré diciendo algunas ideas así principales, porque aunque la Constitución de Verbum es muy breve, es muy densa y da mucho de sí. Mucho más para la vida, para toda la Iglesia, porque la palabra está al centro de la Iglesia entera, pero mucho más, digamos, con una fuerza grande para nuestra vida de contemplativas. Entonces, la estructura es sencillísima. Comienza con un proemio, que es el número 1, donde los padres conciliares dijeron la intención con la cual habían escrito esta Constitución. Y dice, el Santo Concilio se propone exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre su transmisión. Por lo tanto, lo que quieren presentar ante nuestros ojos es la revelación, veremos a ver lo que significa esta palabra, y la transmisión, algo tan importante como comprender que es la palabra que camina transmitiendo la fe de generación en generación. Y esto no lo podemos cortar. El pueblo de Israel iba transmitiendo la fe de padres a hijos, así lo vivió Jesús, así lo vivió María, así los primeros cristianos, así tenemos que nosotros continuar transmitiendo. Sin cansarnos nunca, es un gozo transmitir la fe, es entregar la vida entera, no es transmitir una idea, es entregar la vida que estamos viviendo. Después del proemio hay 6 capítulos en la Dei Verbum. El primer capítulo, que tiene del número 2 al 6, el tema es la revelación en sí misma, pero como deseo de Dios. Por eso dice, plugo a Dios revelarse a sí mismo. Es decir, Dios deseaba desde el principio darse a conocer a los hombres. Es el deseo de su corazón y se ha ido revelando progresivamente. Comenzó a revelarse en el Antiguo Testamento, termina a lo largo de toda la historia en la plenitud de los tiempos, revelándose en Jesús, y continúa hablando a los hombres, comunicándose con cada uno de nosotros. En el segundo capítulo es la transmisión de la revelación divina como mandato de Cristo, es decir, no por iniciativa nuestra, sino ha sido iniciativa de Cristo, que ha enviado a los apóstoles, transmitiendo nosotros la revelación y la fe que estamos viviendo. Cumplimos los deseos de Jesús. Es decir, actuamos como esposas, como la esposa iglesia del esposo Cristo, entrando en este plan, en este deseo de su corazón. El tercer capítulo, que va hasta el número 13, habla de la inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. Cada libro está inspirado por Dios y enseña sin error las verdades de Dios que Dios quiso revelar para nuestra salvación. Y después subrayaré para nuestra salvación, porque Dios no actúa a lo loco, siempre tiene una meta, hay un plan de amor, un plan no de aflicción, sino de paz para todos nosotros. Y en su revelación hay un plan, el darse a conocer.
porque esta es nuestra salvación. Conocer a Dios es conocer el amor, con mayúscula, el amor verdadero, el amor que nunca defrauda, el amor que no pasa, el amor que transforma, el amor que consuela, el amor que sostiene, la columna de fuego que guía. Conocer a Dios es mucho más que un pensamiento, una filosofía o una idea. Y esto queda en la entraña de la Dei Verbum. Veréis que intentaré daros a gustar un poquito, un trocito de la tarta, pero para que vayáis a comer la tarta entera, para que vayáis a leer la Dei Verbum y oréis con ella. En el cuarto capítulo se tratará del Antiguo Testamento, que va de los números 14 al 16 de la Dei Verbum, que son todos los escritos que van preparando la venida del Mesías. El quinto capítulo es el Nuevo Testamento, que va de los números 17 al 20, donde Cristo manifiesta quién es el Padre, quién es su Padre. Y, y, y cómo es el amor de su Padre a nosotros. Y el sexto capítulo y último es la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, porque la Iglesia se nutre de la palabra de Dios y es regla suprema de fe, dice la Dei Verbum. Pero antes de ser regla suprema de fe, yo subrayaría nutre a la Iglesia, porque si la Iglesia está muerta, si la Iglesia está desnutrida, pues no puede caminar bajo la regla suprema de fe, que es un camino trazado. La regla suprema de fe es un camino a recorrer, no es una losa que te aplasta, es una luz que te dice por dónde has de pisar para que tengas vida y vida eterna. Aquí tratará este capítulo del número 21 al 26. Digamos que esta estructura que os acabo brevemente de presentar es, si queréis, el esqueleto de todo el documento. Pero ahora vamos a intentar entrar en el alma de la Dei Verbum. Y la primera idea que quiero deciros es que lo primero al centro del concilio, de la Dei Verbum, de la Iglesia, de nuestras comunidades y de cada una de nosotras está la palabra de Dios. El Rino Fisichella en su estudio hace como una breve historia muy bonita y dice que el 18 de noviembre de 1965 los padres conciliares votaron el texto definitivo de la Constitución Dei Verbum y de los 2.350 obispos presentes votaron a favor 2.344, solo 6 en contra. Si queréis, es una mayoría aplastante. Es fascinante la Dei Verbum. Se comenzaba un antes y un después en la relación con la palabra. Fue un momento histórico importantísimo que debemos tener el cariño, la ternura de agradecerlo a la Iglesia. Porque a partir de aquí se comienza una serie de estudios, de análisis, de profundización en la relación y en la vivencia con la palabra de Dios que antes no se había tenido. Se puede afirmar que los creyentes, dice Rino Fisichella, han redescubierto el rostro de Dios y han reencontrado la familiaridad con la Sagrada Escritura gracias a este documento. Fijaos cuánta gratitud tiene que haber en nuestro corazón a este documento. No es una serie de hojas frías que se han quedado encuadernadas en unas pastas y ahí están para estar en una estantería. Es una puerta que se abrió
a una luz inmensa que venía de la palabra de Dios. Por eso, de los 5 o 6 primeros números de la Dei Verbum, lo primero que se va a desprender es una idea. Dios habla. Y esta idea que me gustaría que se quedara grabada en el corazón de todos los que hoy escuchamos esta clase. En la historia bíblica, lo primero que se constata es el coloquio permanente de Dios y los hombres a la luz de una promesa. No ha dejado Dios abandonado al hombre a su suerte, jamás. La iniciativa de comunicarse y de establecer una relación de alianza con los hombres es siempre una iniciativa de Dios. Da igual que el hombre haya roto la alianza con Dios. Dios permanece siempre fiel, con su amor en pie, siempre velando, dispuesto a que cuando cada uno de nosotros queramos volver, restablecer la alianza de nuevo. Recordemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés. Todos salieron en peregrinación fiados de una promesa de Dios, con una alianza a la que cultivar y cuidar. Cada historia está tejida de fidelidad y de traición y de traiciones de los hombres, pero también con el hilo de oro de la fidelidad de Dios a su promesa, que va a restablecerla una y otra vez. Toda esta historia del Antiguo Testamento, donde Dios habla, porque la historia de la salvación es, si queréis, la historia de la voz de Dios. Comienza en la creación, una voz que crea y que no deja de hablar en los profetas, en los reyes, en los jueces, en todos los que Dios ha ido enviando a lo largo de toda la historia en su Hijo en la plenitud. Por eso toda la historia, dice el Papa Francisco, es preparación del momento culmen de la revelación de Dios en Jesús, que revela el rostro completo de Dios. Había comenzado como si hubiese un velo o una cortina, había comenzado a correrla para que le viéramos en el Antiguo Testamento un poquito. Finalmente la descorrió en su Hijo Jesús, donde se nos presenta como un padre que ama incondicionalmente y que está al lado de su Hijo desde el nacimiento, desde Belén hasta el Calvario. Acompaña al hombre igual que acompañó a su Hijo. Y en esta larga historia de la revelación, el vehículo privilegiado con el que Dios dirige al pueblo y a cada uno, dirige su palabra con la que nos da a conocer, este es el vehículo privilegiado, su palabra con la que nos da a conocer su voluntad y el plan que tiene para toda la humanidad. Este Dios habla así en grande que os decía antes, la Verbum Domini, que es la exhortación postsinodal del sínodo sobre la palabra de Dios en el 2008 y que sale publicado en el 2010, retoma este Dios habla con fuerza y lo vuelve a poner como uno de sus números principales, aunque lo había retomado de la Dei Verbum. La Verbum Domini por eso dirá, somos conscientes en el número 3 de haber tocado el corazón mismo de la vida cristiana. El corazón de la vida tuya, de la vida mía, es que Dios habla. No hay otro, por mucho que trabajemos, por mucho que sirvamos, por mucha actividad que llevemos adelante, el corazón de nuestra vida no es el hacer. El corazón de nuestra vida es que Dios habla.
Por eso Dios habla con 30 años, con 40 años o con 90 años si tienes 90. Este es el corazón. El corazón, Dios habla, no pasa nunca, permanece para siempre. Es la roca de nuestra vida. Los cargos no son la roca de nuestra vida. Nosotros no valemos por los cargos que tengamos. Nosotros valemos por lo que somos ante Dios, un confidente. Ojalá tú seas una confidente de Dios, una consagrada que está pendiente de lo que Él te vaya diciendo. En su palabra, en la celebración, en los acontecimientos, en las hermanas, en la historia, en tu historia personal, en la historia de la comunidad, en la historia del mundo y de la iglesia, pendientes, despiertas, porque Dios habla. Si queréis, con esto está dicho lo más importante de la Dei Verbum. Porque dice el Santo Padre que la Iglesia se funda sobre la palabra de Dios, nace y vive de ella. Por eso no existiríamos si Dios no hablara. La comunidad eclesial crece también hoy, atención, con 3 cosas. ¿Queréis crecer? Queremos crecer, no en número, que también si crecéis en número muy bien, pero que no es lo principal. Para la Iglesia, la comunidad eclesial crece en la escucha, en la celebración y en el estudio de la palabra de Dios. Y digo el estudio de la palabra de Dios porque pues he oído en muchas expresiones despectivas acerca del estudio como si no fuera un servicio. Es un servicio más alto el de la cocina, es un servicio más humilde el de la enfermera, es un servicio más humilde el del obrador. Pues para la Iglesia el estudio de la palabra es un servicio humilde como cualquier otro servicio para hacer crecer, como el servicio de la celebración y como la escucha misma, la vida de escucha. Y cuando digo la vida de escucha, la escucha exterior para nosotras está más o menos salvada. Me refiero a la escucha interior, a callar la murmuración del corazón, que es un ratón que roe, murmuris, roe, te destruye por dentro el corazón. No merece la pena que malgastes el tiempo en tener un bullicio enorme dentro de ti, con críticas, con descalificaciones. No merece, porque es que entonces estás perdiéndote el gozo de tocar el corazón de Dios, su palabra. Bueno, esta es la primera idea que quería transmitiros, que creo que queda muy clara en la Dei Verbum. Lo segundo que quiero destacar de la Dei Verbum es que Dios se revela en la palabra y en los acontecimientos. Esto ya lo sabéis todas, pero es bueno que lo recordemos. También para saber, Rino hace una profundización en esta palabra revelar, muy bonita. Dice, la palabra sirve a Dios para revelarse. Y en griego, revelación es apocalipsis, del verbo apocalipto, que significa quitar el velo. Lo que permite, dice él, conocer lo que está velado o detrás del velo. Pero también revelación significa volver a velar. Es decir, poner de nuevo el velo sobre el objeto en cuestión. Y dice él, este no es un juego de palabras simple, expresa la grandeza del misterio que estamos tocando.
Pues un misterio tan grande como el del Santísimo, el adorar a Jesús realmente en la forma consagrada. Un misterio que no nos cabe en la cabeza, pero que es real, que está allí. Pues está también en la palabra, está también en los acontecimientos. Y San Jerónimo dirá que nos preocupamos mucho de recoger las partículas de la forma si se caen, pero las partículas de la palabra que se nos escapan, esas no nos preocupan y deberían de preocuparnos. Que no se nos escape ni una coma de la palabra proclamada, de la palabra orada y leída, que no se nos escape ni una sola palabra, porque en cada una de ellas está realmente Dios hablando. Y es un misterio. ¿Sabéis por qué? Porque por mucho que vayamos conociendo la palabra, siempre queda más por conocer. Aunque hayamos corrido el velo y Dios se nos se nos ha dado a conocer y nos ha comunicado algo en su palabra, nos queda mucho más por conocer, porque nosotros somos muy pequeños, muy pequeños. No podemos controlar a Dios, ni lo que Él quiera revelarnos. La iniciativa es de Él, cuando Él quiera, como Él quiera. Y hay en la Dei Verbum una expresión bellísima de cómo Dios se revela. Dice en el número 2, Dios habla a los hombres como amigos, movido por un gran amor, y se entretiene con ellos. Esta palabra se entretiene con ellos es bellísima. Significa que Dios no es un ser apresurado para hablarnos deprisa y corriendo, porque tiene mucho que hacer. Ni va atolondrado cuando va a comunicarse con nosotros, o cansado a decir algo a los hombres para ver si se contentan con alguna migaja. No se revela a golpe de un clic para enviar un mensaje. La Dei Verbum nos enseña que Dios no solo habla, sino que permanece con gran deseo de darse a conocer y conocernos, y para ello se detiene. Importantísimo en una sociedad en la que vivimos a toda velocidad y que se nos mete en los monasterios las prisas. Dios se detiene para compartir alegrías y dolores sin tiempo. Todo el que tú quieras dedicar, porque Él tiene todo lo que tú quieras. No tiene medida, no hay límite a su tiempo. Está siempre en la puerta. Dice el Apocalipsis, estoy en la puerta llamando, ¿no? El verbo estrejo es, estoy en pie, llamando, pero en pie preparado para que en cuanto tú abras, yo entre, porque estoy deseando entrar. Por eso Jesús, cuando nos viene a revelar a Dios, nos dice, no os llamo ya siervos, a vosotros os llamo amigos. Y como expresión del deseo de Dios de amistad, Jesús dice, ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros. Ardientemente. Es decir, que me paro aquí porque quiero transmitiros el amor que tengo. Que no me sois indiferentes, que una por una, cada una de las personas son importantes para mí. Tú eres importante para Dios. Por eso todo lo que Dios quería comunicarnos nos lo ha dicho en el Hijo. Y todos
somos, dice el Papa en una carta preciosa, Desiderio Desideravi, para la formación en la liturgia del pueblo de Dios. Y dice el Papa, cuando Jesús dice ardientemente, he deseado comer esta cena con vosotros, no se lo dice a quienes han ganado el puesto en la mesa porque se han presentado a unas oposiciones y han sacado las mejores notas. Se lo dice a uno que le va a negar, a uno que le va a vender, a uno que va a salir corriendo en cuanto vea que le apresan y le arrestan. Todos han sido invitados. Todas nosotras somos invitadas a compartir la mesa, porque la mesa de Jesús tiene palabra y pan. Por eso es fundamental que leáis la Dei Verbum. Se va a renovar en vosotras la dimensión esponsal de nuestras vocaciones. Sin esta dimensión no tiene fuerza, no tiene fuego. La vocación termina por reducirse a estructuras, actividades, eventos, formación, pero le falta el alma. La dimensión esponsal. Siéntete invitada por Jesús, aunque en algunos momentos hayas negado, hayas vendido a Jesús. Siéntete invitada, porque Él te dice esta tarde, ardientemente he deseado comer contigo en esta mesa, en la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Es la misma mesa. Por eso la vida contemplativa necesita decir al mundo, y cada día intentamos decirlo, que hay que aprender a escuchar a Dios en su palabra y en los hermanos. Para eso vivimos en un monasterio, aprendiendo nosotras a escuchar a Dios en su palabra, en los acontecimientos, en los hermanos. Decimos al mundo que es necesario para poder vivir, escuchar a Dios. Porque no te quiere Dios más a ti que a una persona atea que esté por la calle, que viva desordenadamente. Y finalmente, en cuanto a la palabra de Dios, en el número 4, Jesús es el cumplimiento de la revelación. Sería la tercera idea de esta tarde. El Nuevo Testamento, concretamente el Evangelio de Juan, revela la gran novedad de que el Logos se hace carne. Carne shar es caducidad, es lo caduco, no es lo carnal, es lo caduco, es lo que es finito. El Logos, que es infinito, se ha hecho finito, se ha abreviado, dirán los padres, se ha hecho pequeño, se ha hecho caduco, por amor a ti, no por amor a la vecina de enfrente, por amor a ti. El que te dijéramos, la palabra se ha hecho carne, tendría que despertar en ti un amor inmenso. Por eso la palabra de Dios se encarna en un lenguaje humano, finito, en una vida humana, pero con una connotación propia, dice Rino en su estudio, que cielo y tierra pasarán, pero que mis palabras no pasarán. Es decir, la vida en esta tierra va a pasar. Ojalá te lo creas. Y no vivas aquí como si fueras a estar aquí eternamente. Y vivas velando
velando, el gozo de velar para ver llegar al esposo cada día. Y cuando llegue en el último día de tu vida, puedas también verlo, pero porque te has entrenado. Y vivas en la alegría de que sus palabras no pasarán. Esto es lo que hace hincapié la Dei Verbum. Es como si los padres conciliares quisieran decir, alegraos. Nunca vais a estar solos en el mundo. Nunca va a haber una persona huérfana. Voy a permanecer con vosotros hasta el último día. Y esta es la primera parte de la Dei Verbum. Fijaos si no merece la pena leerlo. Después damos un paso más y se habla de la palabra escrita y cuáles son las fuentes para conocer que Dios se ha revelado de verdad. Pues hubo muchísimas discusiones sobre las fuentes, pero en una simple frase os lo voy a decir muy breve y muy claro, lo vais a entender enseguida. Hay una única fuente de revelación de Dios, la palabra de Dios, única fuente. Es pregunta de examen. Si hicierais un examen, tendríais que decir, única fuente de revelación de la verdad de Dios, la palabra de Dios, pero transmitida en dos formas, la Sagrada Escritura y la tradición. La Sagrada Escritura, es decir, la palabra escrita, Antiguo y Nuevo Testamento, siempre le digo a los alumnos, no son unas páginas, las de las Biblias, inertes, como cualquier otro libro, es un libro sellado donde Dios aparece cuando invocamos al Espíritu Santo, es un libro para tenerlo en el corazón. La palabra de Dios tiene que llegar al mundo entero porque esté dentro de nosotros, no porque vayamos con la Biblia por todas las calles, que también, sino porque la Biblia esté dentro de nosotros. Hecho la Pero queda claro, ¿no? Una única fuente, palabra de Dios, a través de dos canales, Sagrada Escritura y tradición. Yo añadiría, y después la Dei Verbum lo añade, un tercer canal, Magisterio de la Iglesia. Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Tradición, cuánto lío para esa palabra. Pues muy simple, si queréis, en vez de tradición, poned enseñanza de los padres. Y es eso. La tradición es la enseñanza de los padres, que para nosotros es un canal que nos hace llegar a nosotros el agua de la palabra de Dios, porque es lo que el Espíritu Santo ha inspirado a los padres. Y el magisterio de la Iglesia es otro canal, porque el magisterio de la Iglesia también nos revela, nos hace llegar este agua de Cristo, que dirá San Ambrosio. Bebe del agua de Cristo para que tu mente esté llena, dice San Ambrosio, y que así puedas llenar a otros que tengan sed. Pero primero bebe tú. La Dei Verbum eso es lo que va a decir. Primero bebe tú, porque, y esto es un paso muy grande en aquel año, todo se ha de apoyar en la vida de la Iglesia sobre la palabra de Dios. Esta tradición es viva. ¿Por qué es viva? No es un fósil, no es algo que nos han transmitido, la enseñanza que los padres nos han transmitido, la Sagrada Escritura, los escritos inspirados que nos han transmitido y ahí se queda, sino que es una tradición, es un ministerio vivo porque tenemos que actualizarlo al presente. Es eso, es una tradición viva, no le deis más vuelta, actualizarlo al presente y nada más. Cuando yo hago viva la Sagrada Escritura, cuando yo la actualizo a mi vida y la aterrizo en lo que yo estoy viviendo hoy.
cuando leo la tradición de los padres y la actualizo a lo que estoy viviendo hoy. Y lo mismo el magisterio de la Iglesia. El Papa habla en esta carta sobre la formación en la liturgia de que Jesús ha dicho ardientemente he deseado comer esta comida con vosotros, y yo la actualizo acogiéndola como un mensaje para mí. Jesús que me dice a mí ardientemente deseo comer esta comida contigo. Damos un paso más y a la palabra de Dios, la Dei Verbum dice que tiene que haber una respuesta. Dios se comunica, pero tiene que haber una respuesta para que la vida de cada uno de nosotros llegue a plenitud. Y la primera respuesta, dice la Dei Verbum, que pide es el silencio de la escucha. Aunque te creas que estar callada no es una respuesta, callarte por dentro y por fuera es una primera respuesta. Si después de haber adorado al Santísimo una hora, tu respuesta es de callar por dentro y por fuera la murmuración, el lamento, no sé, el desaliento, ya has dado una respuesta. Ya has dado una respuesta a la palabra de Dios. Y esto es urgente en el tiempo que vivimos, porque nadie escucha a nadie. Por eso esta primera respuesta del silencio, la Verbum Domini, la va a retomar después en el 2008. Y dice en el número 66 que se ha de educar al pueblo de Dios en el valor del silencio, mucho más una contemplativa, porque redescubrir el puesto central de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia quiere decir redescubrir el sentido del recogimiento y del sosiego interior, que eso es el silencio. El silencio no es el mutismo, eso se ha repetido tantísimas veces. El silencio es para abrirte, es una salida de ti misma, no es para cerrarte en ti misma, es para abrirte a lo que Dios quiera comunicarte, a lo que quiera revelarte. Para eso callas. La segunda respuesta que la Dei Verbum dice a la revelación de Dios es la obediencia de la fe, esta expresión tan preciosa que es la otra cara de la escucha. Se puede llegar a la fe si se acoge la predicación, dirá Pablo, pero el creyente llega a la fe si, escuchando a Dios en la palabra que le es dirigida, se abandona a Él plenamente. La obediencia de la fe es acoger lo que Dios te ha dicho y obedecerle. Si te ha dicho estad en vela, pues velar. No decir, bueno, es que ahora estoy cansada, o estoy enferma, o me duele lo que sea, ya velaré. Si Dios te ha dicho hoy, estad en vela, velad. Esa es la obediencia de la fe. ¿Y cómo puedes obedecer a lo que Dios te diga si te fías de Él? Es esto lo que tienes que trabajar, la confianza en Él, abandonarte a Él, a sus manos. Estoy en buenas manos. Las manos de Dios no son cualquier manos, son unas manos en las que puedo confiar. No va en contra mía, va a mi favor. Es más, de todos los males, de todas las pruebas por las que tenga que pasar, Dios se introduce en ella para vivirla contigo y sacar de esa prueba, eso es lo que ha hecho encarnándose, sacar de esa prueba, de esa enfermedad, de ese cáncer, un bien para ti, de ese sufrimiento, un bien para ti.
Y la tercera respuesta es la vida de comunión con Dios. Es decir, la Dei Verbum dice que Dios se ha revelado con un solo fin y dice la unidad del mundo entero. O sea, no se ha comunicado para chatear y perder el tiempo, se ha comunicado para que el mundo sea uno, el mundo entero, viva unificado, no dividido. Y esta idea, dice la Dei Verbum, esta unidad se adquiere por la familiaridad con la palabra de Dios. Fijaos si es grave abandonar la lección divina, abandonar la escucha de la palabra, abandonar la oración con la palabra, con la Biblia, porque empieza a caer la unidad del mundo entero, no solamente de tu comunidad o de ti, del mundo entero, a la que tú contribuyes con tu unidad. Será esto tan importante que la Verbum Domini luego lo retoma. Fijaos, el hilo conductor de la Dei Verbum y de la Verbum Domini son dos documentos que se iluminan mutuamente y se enriquecen. La Verbum Domini entonces retoma esta familiaridad de la palabra de Dios y dice que María es el modelo. María en el Magnífica, teje todo un canto lleno de palabra de Dios, porque ella tenía una relación familiar con la palabra de Dios, pensaba con la palabra de Dios, hablaba con la palabra de Dios y verdaderamente, dice la Verbum Domini, la palabra de Dios era su propia casa, la casa de María donde entraba y salía. Y ojalá la palabra de Dios sea tu casa, donde tú entres y puedas descansar, donde tú entres cada día y seas consolada, donde tú entres cada día y halles la luz cuando no tengas claridad ni discernimiento. Bueno, para no alargar muchísimo más, la Vultum Dei Quaerere, en los números 19, 20 y 21, van a hablar de esta familiaridad y de este compartir la experiencia de la palabra de Dios que transforma. Dice, con sacerdotes, diáconos y otros consagrados y laicos, como una misión eclesial, porque es preciso que la palabra alimente la vida, la oración, la contemplación y el camino cotidiano de todas nosotras. Tenemos un tesoro. En el capítulo general decían en una conferencia, hemos vendido todo porque hemos encontrado un tesoro, cierto. Lo hemos encontrado y hemos vendido todo. Y hemos comprado el campo. Pero atención, quizás nos hemos quedado plantando lechugas, cultivando tomates, construyendo iglesias y nos hemos olvidado del tesoro por el cual lo vendimos todo. Y a lo mejor necesitamos descubrir de nuevo el tesoro, dejar tanto nuestro hacer, porque al fondo son obras, decía el conferenciante, que construyen una torre de Babel, pero no construyen la iglesia. La iglesia se construye si buscamos el tesoro y si lo desenterramos y lo vamos sacando. Por tanto, dice la
Dei Verbum, que hay una triple respuesta de la Iglesia a la revelación de Dios: narrar, evocar y la performatividad. Son tres respuestas sencillas, pero difíciles de vivir constantemente. Rápido nos cansamos de narrar, de contar la historia de salvación, pero es respuesta de la Iglesia a la revelación de Dios. Evocar el misterio de Dios a través de signos. La Dei Verbum hace un paralelismo entre la palabra y la Eucaristía y dice que con signos externos, las dos, la palabra de Dios en los textos sagrados y la Eucaristía en el pan y en el vino, nos evocan y nos conducen a la presencia del Dios vivo, pero los dos, la palabra también. Y la tercera respuesta de la Iglesia es la performatividad, que aunque parezca muy complicado, es muy simple. La palabra de Dios es performativa porque realiza lo que dice, y eso significa performatividad. Y por eso la palabra, cuando se proclama y encuentra un corazón abierto, crea y transforma, porque hace lo que dice. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Es performativa, es decir, si tú hoy acoges este salmo y no endureces el corazón, tu vida se transforma por la palabra que has escuchado. Esta es la performatividad que dice la Dei Verbum. Hay muchísimo más que decir. La palabra de Dios dice corre veloz. Va a citar varios, la Dei Verbum en el número 26, que es el último número, dice que la lectura y el estudio de los libros sagrados hace que la palabra de Dios se difunda y brille. La lectura y el estudio. Os lo vuelvo a decir, la lectura y el estudio. El estudio hace que la palabra de Dios brille y se difunda. El verbo utilizado es una cita de la segunda Tesalonicenses. El verbo utilizado es el verbo trejo, que es del lenguaje deportivo y significa correr en una carrera. Así que la palabra de Dios se difunda, es decir, que corra veloz como quien está corriendo en una carrera, porque tú tengas urgencia de llevar esa palabra de Dios a todos. Y así brille para el mundo. Doxazo viene de doxa, que es la gloria de Dios, este brillar. Y Jesús ha sido glorificado en la resurrección. Es decir, que cuando tú tengas urgencia de difundir esta palabra de Dios, el mundo resucite. Eso significa que brille la palabra de Dios. En la Verbum Dei, que el mundo entero resucite y que en ti haya urgencia, pues dice que esta urgencia es fruto de la lección divina. Fijaos si es importante que seamos formados en la lección. Bueno, va a hablar la Dei Verbum del valor de la tradición, que es memoria viva, que en la vida de la Iglesia es una columna en la que se tiene que conservar, dice Rino, en una conservación dinámica. Ya lo he dicho antes, es decir, actualizando esa tradición, esa enseñanza de los padres, del magisterio, de la Sagrada Escritura que hemos recibido. Este es el dinamismo de la tradición. En los números 11 al 13 hablará de la inspiración, es decir, los escritos de la Biblia han sido inspirados por Dios, por eso no tienen error. Y es como si la Iglesia fuera una barca, dice Rino, con todos los pasajeros a bordo, y el Espíritu es el que va a ir soplando continuamente. Y por eso, como sigue soplando hoy,
pues sigue inspirando magisterio de la Iglesia, etc. Tenemos que estar atentos porque tan autor de los escritos de la Biblia es Dios como el agiógrafo. Hay una doble autoría, si queréis, hay un único autor, Dios que inspira, pero es el escritor, el agiógrafo es verdadero autor porque escribe según los géneros literarios de su época y según el lenguaje de su época. Por lo tanto, cada escrito va a tener que ser interpretado con una interpretación auténtica. Esta es la palabra que utiliza la Dei Verbum. Y Dios lo ha inspirado para nuestra salvación. Dice la Dei Verbum, si no se interioriza la escritura, nunca se transformará la palabra de Dios en profesión de fe. Se necesita la interiorización. Y junto a esta salvación, la Dei Verbum 13 dice que la condescendencia de Dios ha hecho llegar la sabiduría eterna a los hombres. Esta condescendencia es un verbo muy importante en la Dei Verbum. Dios siempre baja. Sin catabasi significa descender con. Hemos traducido con descendencia, pero siempre es un descenso de Dios acompañado por el Espíritu Santo y por la humanidad entera a la que se une, dicen los especialistas. Y la plenitud de las bajadas de Dios, la encarnación. Pero Dios vuelve a bajar cada vez que te habla, cada vez que tú en oración escuchas su palabra. Y finalmente, la última parte del número 21 al 26 habla de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Es bellísimo, dice, en los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Es de un afecto impresionante el escrito de la Dei Verbum. Y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra que constituye el sustento y el vigor de la Iglesia. En la vida de la Iglesia, el sustento y el vigor viene dada por la palabra de Dios. En el 22 dirá que hagamos estudios con los hermanos separados para enriquecernos. En el número 23 dirá que el estudio es una forma de apacentar el rebaño. Atención, una forma de apacentar el rebaño. Y las ovejas tienen que tener orejas, nos decían en el capítulo general de este año. Las ovejas tienen que tener orejas y los pastores también. Orejas atentas a la palabra de Dios. En el 24 nos dirá que la teología tiene como cimiento la palabra de Dios. En el 25 que la lectura asidua de la Sagrada Escritura es urgente. Solo así seremos testigos, dice la Dei Verbum. En la 26, último número, nos dirá que hay dos vías principales que hay que recorrer para realizar este encuentro con Dios y su amor. Atención, porque yo creo que todas nos queremos y todos nos queremos encontrar con el amor de Dios. Pues son estas dos vías principales, la liturgia y la lectura piadosa, que es una expresión que ya no se utiliza. Ahora en los últimos documentos, la Verbum Domini y los últimos documentos del Magisterio se dice lectio divina, a lo que la Dei Verbum dijo lectura piadosa. Y separamos lectura espiritual de lectura de lectio divina. La lectio divina es orar con la Biblia y punto. Nada más.
orar con el texto bíblico. Las lecturas espirituales son las lecturas de otros comentarios, de vida de santos, de otras lecturas piadosas que me ayudan y que son muy buenas y eficaces, pero que no son el encuentro con Dios en la Biblia. Bien, y con esto terminamos la clase de hoy sobre la Dei Verbum y la vida contemplativa. Muy, muy sintético. Solamente he intentado daros a probar un trozo del pastel para que vayáis al pastel entero. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra escucha y vuestra paciencia. Mil gracias, Madre Pilar, por sus palabras, no solamente por su sabiduría, sino por esa experiencia que usted nos ha transmitido con sus palabras. Yo desearía recalcar nada más un detalle que a mí cuando me lo hicieron ver me llamó mucho la atención, y es tener en cuenta que todo esto de la palabra de Dios fue algo muy novedoso en el Concilio Vaticano II. Para nosotros es relativamente normal pues hablar de que tenemos que hacer la lección divina, que tenemos que leer la palabra de Dios, pero tengamos en cuenta que la mayoría de nuestros padres, sobre todo los que ya tenemos una cierta edad, de nuestros padres no tuvieron ese acceso a la Biblia, porque no estaba en la iglesia, quizás por temor un poquito con el protestantismo, no estaba esa necesidad de la palabra. Y fue el Concilio Vaticano II el que realmente subrayó esta necesidad, y como muy bien dijo la Madre Pilar, que lo puso como otro, igual que la Eucaristía es necesaria para el alma del cristiano, la palabra de Dios es necesaria para el alma del cristiano. Son dos modos de acercarnos al mismo Dios, dos modos, dos realidades, sí, que tienen un signo distinto, pero que realmente tienen ese mismo valor que nos acerca al Señor. Y hay una cosa también pues que desearía recalcar siguiendo las palabras de la Madre Pilar, y es que pues agradecer a Dios, porque todos nosotros, pues bueno, igualmente que siempre podremos mejorar, siempre, pero podemos decir que igual que somos mujeres y hombres de Eucaristía, tenemos que aceptar que en nuestros monasterios somos hombres y mujeres de la palabra de Dios. Y sí, siempre podremos estudiarla más, podremos acercarnos con mayor sencillez, pero siempre somos esos hombres y mujeres de la palabra de Dios. Y por eso, pues la gente descubre en nosotros esa forma, esa performatividad que habla el documento y que repitió la Madre Pilar, ¿no? Ese hecho de que Dios nos transforma poco a poco, nos va dando la forma de Él mismo. Y hasta cierto punto eso es lo que van encontrando, lo que quieren encontrar la gente cuando se acerca a nuestros monasterios y a nuestras comunidades. Muchas gracias, Madre Pilar, por sus palabras, y muchas gracias a todas las comunidades contemplativas por ser comunidades de la palabra de Dios. Que sigamos profundizando este gran medio que nos concede el Señor y pues a seguir trabajando y acercándonos a esta palabra para poder ser esos misioneros de la palabra para todos. Bien, nos volvemos a ver, si Dios quiere, pues en el segundo martes del mes de noviembre, donde vamos a reflexionar sobre otra de las constituciones, la Gaudium et Spes, bien, donde veremos el valor de la Iglesia y de la vida contemplativa en este mundo de hoy, en este mundo actual. Mil gracias a todos por seguir esta conferencia. En unos días estará también ya colocado en la página reservada a los monasterios. Y pues vamos a hacer una pequeña oración para agradecer al Señor y a todos ustedes, sobre todo a la Madre Pilar por haber sido instrumento del Espíritu Santo en este día. Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has iluminado en este día. Y te pedimos que por intercesión de María sepamos también ensalzarte y glorificarte a través de tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, muchas gracias y que tengan un buen día y que Dios les siga bendiciendo a sus comunidades y a cada una en su vida personal. Gracias nuevamente. Gracias. Por su conferencia. Gracias. Un saludo a todos. Adiós.